nadie pudo oír lo que él había dicho. Dijeron, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Más fuerte, Lutero, ¿qué has dicho? ¿Te retractarás de tus escritos? Él miró a las autoridades y dijo, me dais 24 horas para repensarlo. No sabía si tenía razón. Y se le dio el tiempo adicional. Se retiró a su celda para orar en privado y meditar. Y escribió una oración esa noche que ha sobrevivido hasta este día. Y quisiera leer una porción de esa plegaria para ustedes, para que puedan entender por qué angustia existencial pasó Martín Lutero la noche anterior al veredicto final. Para Lutero, este fue su propio Getsemaní. Y él oró así: oh Dios eterno y todopoderoso, qué terrible es el mundo. Mira cómo sus fauces se abren para devorarme y qué pequeña es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y el poder de Satanás. Si tuviera que depender de alguna fuerza de este mundo, todo habría terminado. Verán unas oraciones después que dice: oh Dios, oh tú mi Dios, ayúdame en contra de toda la sabiduría de este mundo. Haz esto, te lo imploro, debes hacerlo por tu propio y enorme poder. Pues la tarea no es mía, sino tuya. Este no es asunto mío, no tengo nada que discutir con estos grandes hombres del mundo. Gustosamente pasaría mis días tranquilo y en paz. Pero la causa es tuya. Es recta y eterna. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios fiel e inmutable, no me apoyaré en el hombre, pues será en vano. Todo lo del hombre es vacilante. Lo que de él proceda deberá fallar. Mi Dios, es que no me escuchas. Mi Dios, es que ya no vives. No es así, tú no puedes morir. Es solo que tú te ocultas. Tú me has escogido para esta tarea, lo sé. Por lo tanto, oh Dios, realiza tu sabia voluntad y no me abandones. Y por amor a tu amado Hijo Jesucristo, mi defensa, mi fortaleza, mi escudo. Y continúa así. Más tarde, cuando Lutero retornó al recinto de la asamblea de Worms, y una vez más el inquisidor le hizo la pregunta diciendo: hermano Martín, ¿te retractarás ahora de estas enseñanzas? Y otra vez Lutero dudó por un momento y dijo: a menos que se me convenza por las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, no comprenden, no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. Y actuar en contra de la conciencia no es recto ni seguro. Creo lo que creo. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. ¿Megalomaníaco? ¿Delirios de grandeza? Tal vez. Otro punto. De hecho, el aspecto de la vida de Lutero que realmente hace pensar que estaba loco, lo encontramos en sus años de monasterio. Era la función y la práctica de todo joven sacerdote en un monasterio, para cumplir con la orden y las reglas del monasterio, hacer una diaria confesión a su padre confesor. Y como algo de rutina, los otros hermanos entraban al confesionario y decían: oh, padre, he pecado.
escucha mi confesión. Y él decía, ¿qué has hecho? Bueno, anoche al acostarme, usando una vela, leí 3 capítulos extra de los Salmos que no debía. O ayer por la tarde yo codicié la pata de pollo del hermano Enrique en el comedor. ¿En cuántos problemas pueden meterse en un monasterio? Así entonces hacían su confesión y el padre confesor decía, y tantas Ave Marías o Padre Nuestros, y los enviaba a sus labores de monjes. Y Lutero llegaba al confesionario y decía, Padre, perdóname porque he pecado. Han pasado 24 horas desde mi última confesión. Y comenzaba a recitar los pecados que él había cometido en las últimas 24 horas. Y le llevaba no 5 minutos, ni 10 minutos, no media hora, ni una hora, sino que había días y días en los que Lutero llegaba al confesionario a recitar sus pecados del día anterior, y le tomaba 2 horas, o 3 horas, o 4 horas. Hasta el punto en que los superiores del monasterio comenzaron a enloquecer. Y se quejaron ante él y le dijeron, hermano Martín, termina con esta obsesión con los pecadillos, y si vas a confesar algo, que sea un pecado de verdad. Pero todo lo que hacía Lutero eran estas cosas pequeñas, y comenzó a parecer que estaba holgazaneando, y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Te gusta pasar tu tiempo en el confesionario? ¿No te gusta hacer las tareas que te asignan como monje? Pero su confesor entendió que Lutero, aunque más no fuera, era honesto en ello. Y Lutero reveló más adelante que cuando salía del confesionario después de 3 o 4 horas maratónicas y escuchaba las palabras del sacerdote al decirle, tus pecados te son perdonados, se sentía alegre y despreocupado al retornar a su celda, hasta que luego recordaba un pecado que había cometido y había olvidado confesar. Y toda la alegría y toda la paz desaparecían. Y esto es locura si, de acuerdo con la terminología psiquiátrica moderna, entendemos que una persona tiene incorporados mecanismos normales que sirven para defendernos de algo que la culpa genera, la aflicción. Somos muy adeptos a la negación y a la justificación como seres humanos. Dicen que a veces hay una línea muy fina entre la demencia y la genialidad, y que los que son genios a veces atraviesan de uno al otro lado de la línea, y sospecho que tal vez eso es lo que sucedía con Lutero, porque el tema que los psiquiatras pasan por alto en este hombre es esto. Antes de que Lutero estudiara teología, ya se había destacado brillantemente como estudiante de leyes. Y tomó esa mente entrenada, legal y perspicaz, y la aplicó a la ley de Dios. Entonces observaba las leyes de Dios y sus exigencias, la totalidad de la exigencia de la perfección, y se analizaba a sí mismo a la luz de la ley sagrada de Dios, y no soportaba los resultados. Se evaluaba de continuo a sí mismo, no por comparación con otros seres humanos, sino observando la pauta del carácter de Dios, la justicia de Dios, y se veía a sí mismo tan indigno en comparación con la rectitud de Dios, que luego de un tiempo comenzó a odiar toda idea de la justicia de Dios. Y más tarde, una noche, cuando preparaba su sermón como doctor en teología para enseñar a sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg las doctrinas y las enseñanzas del apóstol Pablo en el libro de los Romanos, mientras leía el primer capítulo y leía los comentarios y leía un pasaje que San Agustín había escrito siglos más tarde, llegó a Romanos 1 y leyó estas palabras: pues la justicia de Dios es revelada por fe. Y el justo vivirá por la fe. Y repentinamente entró en su mente el concepto de que lo que este pasaje de Romanos enseñaba era otro ángulo de la justicia de Dios, no la justicia por la cual Dios es en sí mismo justo,
sino que describía la justicia de Dios que Él provee para ti y para mí, con misericordia y libertad, para quien quiera poner su fe en Cristo. Cualquiera que ponga su fe en Cristo recibe la protección y el manto de la justicia de Cristo. Y Lutero dijo, irrumpió en mi mente y por primera vez tomé conciencia de que mi justificación, que mi puesto ante Dios no se establece sobre la base de mi propia rectitud desnuda, que siempre será insuficiente ante las exigencias de Dios, sino que descansa solamente y completamente sobre la justicia de Jesucristo, que debo sostener por confianza y fe. Y dijo, cuando entendí eso por primera vez en mi vida, entendí los evangelios y miré y observé que las puertas del paraíso se habían abierto y las atravesé. Y es como si Lutero dijera al mundo en ese momento, a papas, a consejeros, a asambleas y a reyes: los justos vivirán por la fe, la justificación es solo por la fe, si Dios es santo y yo no lo soy. Es el artículo sobre el cual la iglesia continuará de pie o caerá, y no lo negociaré con nadie. Pues es el Evangelio. ¿Es eso insano? Damas y caballeros, si eso es insano, oraré porque Dios envíe un ejército de personas dementes como esta a este mundo, y así el Evangelio no sea eclipsado, y entendamos que en presencia de un Dios sagrado, la única forma en que nosotros seremos justificados es por el hecho de que Dios en su santidad, sin negociar su santidad, nos ha ofrecido la santidad de su Hijo como manto de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio por el que Lutero estaba dispuesto a morir. Oremos. Padre, te agradecemos por el testimonio de este demente, pues él entendió cuán desesperadamente necesitamos una justicia que no es nuestra para cubrir nuestra propia falta de justicia. Padre, te agradecemos que no nos hayas suspendido sobre el pozo del infierno, como lo hiciste con Lutero, que no nos hayas llevado al punto de la desesperación para solo entonces poder ver la dulzura y la gloria de Cristo. Pero si esto es necesario para que quien escuche su mensaje lo acepte, entonces ruego a Dios que el mastín de los cielos sea enviado a la conciencia de todo aquel que rehúse esa gracia, hasta que, como Lutero, estén listos para saltar de gozo al entender que su justicia está en Cristo y solo en Cristo,